Buenas tardes. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es la corrupción política en la economía peruana durante los años 2014 al 2019. El grupo está conformado por Kenny Tello, María Trejo, Milagros Uribe, Miguel Vargas, Alani Vázquez y quien habla, Mariela Vidarte. El tema. El tema que hemos elegidos son las tres consecuencias de la corrupción política en la economía peruana durante los años 2014 al 2019, en donde vamos a explicar en qué consiste la corrupción política en el Perú y cómo esta ha afectado a la economía del Perú durante los años 2014 al 2019. Pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación que hemos elegido son: ¿cuáles son las tres consecuencias de la corrupción política en la economía peruana durante los años 2014 al 2019? Estas tres consecuencias son el impacto negativo en los distintos aspectos de las finanzas públicas, la desigualdad y pobreza en las familias de bajos recursos y, por último, la reducción de las inversiones de las empresas nacionales o internacionales. Ahora, el objetivo general. Nuestro artículo propone explicar las tres consecuencias de la corrupción política en la economía peruana durante los años 2014 al 2019. En el artículo se evidencia el impacto negativo en los distintos aspectos de las finanzas públicas. También se demuestra el aumento de la desigualdad y pobreza de las familias peruanas de bajos recursos. Y por último, se explica la reducción de las inversiones en el sector privado. Ahora les continuará mi compañera. Gracias. Y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la metodología de nuestro trabajo. En este caso voy a hablar sobre la utilización de las técnicas que hemos utilizado, la cual ha sido cualitativa como recolección de datos. Hemos recopilado información muy importante, de la cual han sido de fuentes tanto primarias como secundarias, de las cuales nos han dado que los actos de corrupción son actos de soborno, mayormente en una forma generalizada, denotan un mal uso de la autoridad. En cuanto a lo que es la importancia de la investigación en este artículo se concluiría con la principal consecuencia de la corrupción política, que sería en la economía peruana, en que pone a un país como un estado de estancamiento, de retroceso, en el cual no podría de repente salir adelante como de repente otros países por este motivo, ¿no? Que es la corrupción política y que daña la economía, haciendo que el Perú no sea bien visto ni atractivo o como un país en el cual se pueda invertir. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alanis Vázquez y el día de hoy me ha tocado hablarles acerca de la corrupción en la economía peruana. El Perú está considerado como un país altamente corrupto, ya que se encuentra ubicado en la posición 96 entre 180 países. Es por ello que en los últimos 5 años el Perú ha presentado un retroceso de 11 puntos con respecto al año 2012, en el cual obtenía un mejor puesto. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno que no distingue fronteras y causa el incremento de la pobreza. Es importante recalcar que en aquellos países en el cual sus gobernantes y líderes no están ligados a ningún acto de corrupción, tienen un crecimiento económico. Según Olivera Cáceres, existe una gran relación con respecto a la corrupción y el crecimiento económico en el Perú en los años 2010-2019, ya que esto se ve reflejado en los puntos porcentuales del PBI, en el cual Perú obtuvo 8.5 y bajó al 4.2. Se halló que el índice de puntuación de la corrupción en el Perú en el periodo 2010 y 2019 hubo un promedio del 2.2 al 2.8, situándose en el puesto 35 en el año 2010 y en el puesto 36 en el año 2019. Y esto se ve reflejado a través del ranking de transparencia internacional. Y esto también es una constante en el ámbito de corrupción en el Perú. Esto también se ve reflejado a todo lo largo en el territorio peruano, ya que a través de una encuesta de ENAO se pudo obtener
la información de que todas las familias o la gran cantidad de peruanos indica que el gran problema que existe en el país es la corrupción, que obtuvo un 45%, que es un porcentaje mucho más elevado que la delincuencia, la pobreza y la falta de empleo. Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Vargas Villanueva y voy a hablar acerca de la primera consecuencia, la cual es el impacto negativo en los distintos aspectos de las finanzas públicas. Y vamos a iniciar diciendo que la corrupción en el Perú tiene una naturaleza política y pública. Esto lo vemos en la venta de cargos públicos, en los sobornos a los altos funcionarios y todo esto con el fin de conseguir acuerdos comerciales de manera irregular y con intereses personales. ¿Y quién se perjudica finalmente? Pues el Estado y sus finanzas públicas. Según el Fondo Monetario Internacional, la corrupción impide el crecimiento y los costos económicos destinados para la población terminan siendo demasiado altos. A veces por ganar 1 millón se generan cientos de millones de recursos desperdiciados, como es el caso de las APPs, las concesiones, por ejemplo. Como podemos observar hoy en día en las noticias, la información de las interoceánicas, el gasoducto del sur, el metro de Lima, e incluso en los últimos gobiernos donde se renegociaban contratos con carácter de obra pública. Finalmente, podemos decir que este impacto negativo en los distintos aspectos de las finanzas públicas se da por la ineficiencia en el manejo de los recursos, por la mala implementación de las políticas públicas y, como ya sabemos, trae consigo desconfianza por parte de la población. La segunda consecuencia a analizar viene a ser la desigualdad y pobreza en las familias peruanas de bajos recursos. La corrupción en servicios públicos estatales cada vez es más notoria y los más afectados son aquellas personas de nivel socioeconómico bajo, ¿no? O de recursos bajos. Según una investigación en la Universidad del Pacífico, existe evidencia estadística en donde los pobres tienen menor probabilidad de acceso a los servicios públicos o estatales, ¿no? Como por ejemplo los servicios policiales, el poder judicial y los servicios de infraestructura. ¿Y cuál es una de las causas? La corrupción. El acceso a los servicios básicos estatales difícilmente llega a la totalidad de los peruanos. Tan solo en el año 2008, únicamente un 38.7% de total de la población peruana tenía una red pública de agua y desagüe dentro de su hogar, solamente un 38.7%. Es por la insuficiente cobertura del Estado y por el mal uso de los recursos financieros. Este problema se encuentra en las zonas rurales del país, más específicamente en personas de bajos recursos. Finalmente, un dato importante, en el año 2019, según INEI, la tasa de pobreza extrema se incrementó por primera vez en el milenio, y esta se da por diferentes razones, una de ellas, la corrupción política. Eso sería todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kenny Tello y yo pasaré a explicar la tercera consecuencia de nuestro trabajo de investigación y posteriormente las tres grandes conclusiones a las cuales hemos llegado en nuestro trabajo. Como tercera consecuencia tenemos la reducción de la inversión en el mercado peruano. La corrupción se constituye como un factor negativo en la evaluación del que hacen las empresas extranjeras antes de invertir en cada mercado, siendo así que afecta negativamente ya que la corrupción no garantiza la libre competencia entre empresas, tanto nacionales como extranjeras. Aún así, cuando las empresas, pese a la corrupción, deciden invertir, consideran de que ésta se constituye como un costo adicional dentro de sus estados de resultados, ya que se ven obligadas a desembolsar ciertas cantidades de dinero para poder participar de las licitaciones o de los contratos que se generan en el mismo mercado. Esto obviamente afecta negativamente a las rentabilidades esperadas y a las expectativas financieras de la inversión. Como tres grandes conclusiones tenemos las siguientes. Como primera conclusión, que para tener un crecimiento en la economía necesitamos tener como premisa un gobierno estable, viable y libre de corrupción. Como segunda conclusión, tenemos que la corrupción es el principal factor de reducción de la inversión, tanto nacional como extranjera, y a su vez se constituye como el principal factor del no resurgimiento de nuevas empresas. Finalmente, como tercera conclusión, tenemos que todos los puntos que hemos explicado en nuestra investigación
forman parte de una cadena inconsciente que afecta directamente a la economía peruana en distintos factores, como son la inversión, el empleo, la pobreza y la desigualdad económica. Muchas gracias.